versículos 11 y 12. En el nombre de Jesús. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Pueden acomodarse. Aleluya. Agradezco su atención y su reverencia al máximo para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad y los resultados de un encuentro con Dios. Un encuentro es una reunión. Una reunión puede ser 2 personas, hasta 1000 personas y más. Entonces un encuentro es cuando usted se junta, se halla, se encuentra, se topa, se choca, o como dicen en algunos campos, se pecha con una persona. Eso es un encuentro, que puede ser un encuentro de amigos, puede ser un encuentro de socios, de potenciales clientes, puede ser un encuentro amoroso, un encuentro sentimental, un encuentro comercial, un encuentro social, de familia también, y un encuentro espiritual. También puede ser un encuentro, una reunión de carácter espiritual. ¿Por qué o qué puede suceder en un encuentro? En un encuentro de personas usted puede resolver problemas. Dice que hablando la gente se entiende. Usted tiene una dificultad o le dijeron algo de alguien y usted tiene un encuentro con esa persona y dilucidan, aclaran el panorama y entonces se da cuenta que no fue lo que le dijeron o que no le dijeron lo que fue como es, sino que se lo dijeron de otra manera y usted se ofendió por la forma como se lo dijeron. Entonces de ese encuentro sale el fortalecimiento de una amistad. Un encuentro entre 2 personas que eran esposos y que por 3 o 4 años no se ven y ahora decidieron juntarse para hablar. A lo mejor la razón por la cual se habían dividido fue una razón que no valía la pena. Y ahora usted descubre que fue un disparate. Entonces de ahí salen fortalecidos y se unen de nuevo. Entonces los encuentros generalmente son fructíferos. Ahora, hay otro tipo de encuentro, de un encuentro espiritual. ¿Qué puede suceder en un encuentro de carácter espiritual? Lo menos que puede suceder es que usted despierte. Que usted despierte a una realidad que quizás usted no sepa que existe. Y por eso son importantes los encuentros entre las personas, entre los seres que se conocen o que se aman. Hay una necesidad universal y es la de encontrarse con Dios. La gente necesita encontrarse con Dios. ¿Por qué? Hay muchas razones. Una razón es la impotencia consciente. Impotencia consciente es sinónimo de miedo. ¿Por qué? Porque hay quienes no saben que no pueden. Hay gente que creen que pueden. Hay gente que creen que son capaces. Hay gente que cree que puede resolver sus problemas. Pero llegan momentos en la vida, llegan encrucijadas en su devenir, que usted se declara incompetente. Entonces, cuando usted reconoce su incapacidad, usted se hace consciente de su impotencia. Al hacerse consciente de su impotencia, le da miedo. Sí, porque cuando usted cree que podía y de repente descubre que no puedo, ¿y ahora qué hago?
¿Quién me puede ayudar? Entonces, primero por eso, el hombre necesita un encuentro con Dios. ¿Por qué? Por su impotencia para resolver los problemas elementales, los problemas sencillos y básicos de la vida. Nosotros no lo podemos resolver. Usted piensa a nivel de mundo y usted dice, tanta riqueza que hay, tanta hambre que hay también. Tanta medicina, tanta ciencia, tanta capacidad y tantos enfermos. ¿Por qué? Tanta seguridad, tanta psicología, tanta consejería, tanta terapia y tanto delincuente, y tanto divorcio, y tanto feminicidio. O sea que el hombre, el ser humano no ha podido resolver sus problemas elementales. Entonces, eso crea incapacidad, miedo. Segundo, ¿por qué nosotros necesitamos un encuentro con Dios? Primero, por esta impotencia innegable. Y segundo, porque fuimos creados como seres dependientes de una entidad espiritual superior. Todo ser inteligente descubre, aunque nadie se lo diga, que él no es lo máximo. Se da cuenta que hay no uno, no muchas cosas por encima de él. Entonces, cuando usted descubre que usted es menos que una paja en el universo, cuando usted descubre que hay fuerzas que se mueven a su alrededor, encima y debajo de usted, capaces de desbaratarlo a usted en instante, y usted no puede defenderse, entonces usted le da miedo también. ¿Por qué? Porque hay entidades superiores a nosotros que nosotros no podemos defendernos ni escondernos, sino lo mejor es llevarse bien. Como dicen los muchachos, enfriarse. Estar contento con la entidad superior. Entonces por eso, porque esa entidad, hay dos entidades superiores, la maligna y la benigna. La del diablo y la de Dios. Pero entonces nosotros, como inteligentes que somos, tratamos de acercarnos a la superior, a la que está por encima del que está encima. Entonces ese es Dios. Nosotros necesitamos un encuentro con Dios. Hay un vacío en el alma de la gente. Un vacío que tiene que ver con su existir. Por lo mismo que decíamos. Porque la inteligencia crea problemas. Cuando usted no tiene conciencia de nada, usted vive tranquilo. Pero cuando usted lo despiertan, usted está aquí, tranquilo, sentado, escuchando palabra de Dios, en este airecito, que no se duerma nadie. Pero si viene un científico, un geólogo, y dice que acabaron de descubrir que debajo de aquí, a pocos metros de aquí, hay una cueva sin fin. Y que en cualquier movimiento que nosotros hagamos se puede hundir. Ya usted tiene problema. Sin nadie hacerle nada, ya usted tiene problema y empieza a sudar frío. O sea que la conciencia, el conocimiento a veces trae problemas. Porque el ignorante disfruta. Bueno, un ignorante cruza la calle como un ciego. Él no ve carro, no empieza que nada, pero no sabe que viene carro a velocidad y que se lo puede llevar. Entonces el ignorante la cruza, aunque lo mate el carro, él no sufre antes de que lo maten, porque él no sabía lo que había. Pero la conciencia a veces nos crea problemas. Entonces todo ser humano en su momento, no importa la tribu, no importa la etnia, no importa la época, en su momento ha expresado como el deseo de adorar. Porque ¿qué hace uno cuando descubre que hay algo superior? Humillarse, inclinarse, rendirle pleitesía, rendirle culto, respeto, para enfriarse. O sea, yo no estoy contra ti, yo estoy contigo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que tú estés contento? Entonces, todos los seres humanos, en algún momento de su existencia,
han adorado o adoran. ¿Por qué? Porque expresan, además del respeto y el miedo a la entidad superior, expresan la necesidad, porque hay una necesidad adentro. Nosotros tenemos un vacío adentro que no lo llena ni la comida ni la droga, ni el ron ni el cigarrillo, ni el sexo ni el juego, ni el deleite ni los placeres. Ese vacío sigue ahí. Y por eso usted ve que la gente se desboca hasta que se mata, buscando llenar esa necesidad. Entonces la gente de la historia y la prehistoria eran politeístas, la mayoría. Tenían dioses, dioses para cada cosa. A veces en un país habían dioses para cada ciudad. Cada estado tenía sus dioses por jerarquía. Habían dioses para el agua, dioses para el fuego, dioses para el embarazo, dioses para el matrimonio, dioses para el cumpleaños, dioses para la enfermedad, dioses para la agricultura, dioses para cada cosa. Entonces una cantidad de dioses. A esa cantidad de dioses le tenían sitios y ubicación. Entonces le llamaban mitología. Aquello que reúne el mito, el culto, la oración, lo oculto, la magia, ellos le llamaban mitología. Y cada uno de esas civilizaciones tenía su propia mitología. O sea, mejor dicho, su paquete de dioses. Y tenemos, por ejemplo, la civilización mesopotámica, por allá por Babilonia, Irak, lo que hoy es Irak, y Sumeria, Asiria, Siria, Egipto. Tenían antes de... Cuando Colón no pensaba nacer, ¿verdad? Para allá atrás, bien lejísimo para atrás, 1500, 2000, 3000 años atrás de nosotros, 4000 años. Los sumerios, los acadios, los asirios, babilónicos, tenían dioses. La Biblia menciona algunos de estos, de esos más antiguos. Baal, el dios Baal contra el cual luchó Elías, el profeta. Marduk, Istar, la reina del cielo, de los cielos. La prostituta, Istar, esos eran dioses antiquísimos. Entonces esos eran dioses de esa civilización. Pero había otra civilización un poquito más acá, que era la civilización griega, la mitología griega, encabezada por Zeus, el gran dios, y por su mujer Hera, la reina. Y también estaba Poseidón y Artemisa, y un paquete de dioses que tenían los griegos, que fueron los que tenían el Olimpo, la mayor concentración de dioses. También estaba la mitología romana, que era una copia de la griega. Inclusive le cambiaban el nombre, pero dejaban el mismo dios, como el caso de Zeus, que le pusieron Júpiter. Pero viene siendo el mismo demonio. Entonces estaban los romanos con Júpiter, Diana, Baco, etc. Y estaba la mitología maya y quiché en América. Por ejemplo, se recuerda los casos de México, de Guatemala y algunos de Estados Unidos, de Texas, por ahí. Lo que quiero enfatizar es que de alguna manera las civilizaciones que nos precedieron demostraron esa necesidad de acercarse a algo superior. ¿Y por qué lo hacen? Porque lo necesitan. Porque usted nunca ha visto ni siquiera al mono adorando, al chivo, al caballo, ni al perro, que es el mejor amigo del hombre. Los animales no sienten la necesidad o no tienen la necesidad de adorar. El hombre sí. ¿Por qué? Porque el hombre es eterno y el animal no. El animal muere y se acabó. El hombre muere y entonces ¿cuándo comienza? Entonces ese chip de carácter espiritual que tenemos incrustado en nuestro cerebelo nos provoca la necesidad de un acercamiento con la entidad superior que nos creó, que nos controla y que nos rige. Entonces, por salvaje que sea una tribu, tiene algún sistema de culto. Adoran hasta el río,
adoran hasta un reptil, adoran el viento, adoran la luna, adoran el sol, porque ellos saben que hay algo por encima y quieren adorarlo. Es una necesidad que el hombre tiene de un encuentro con la superioridad espiritual. Pero a menos que no lea la Biblia, no descubre a quién es que tiene que acercarse o con quién tiene que encontrarse. Yo quiero enfatizar sobre esa necesidad que tenemos de un acercamiento a Dios, de un encuentro real y efectivo con Dios, y si hay algún resultado de ese encuentro. Porque si en los otros encuentros hay resultado, también lo hay cuando nos encontramos con Dios. Entonces, encontrar a Dios tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque encontrar a Dios produce cambios evidentes. Pero ¿dónde encontrarlo? O sea, es una necesidad y es una bendición encontrar a Dios. Pero a veces la gente se pregunta, ¿y dónde lo encuentro? La Biblia dice que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, está en todas partes. Pero sin embargo la gente no lo encuentra. Dice Isaías 55, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. El impío deje su camino, el hombre malo su pensamiento y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Entonces parece que hay alguna manera de encontrarlo. Y esa manera de encontrarse con Dios tiene su sistema y está contemplado, está escrito aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces solo nos queda analizar algunos de los numerosos ejemplos bíblicos. Si yo no sé dónde ni cómo encontrar a Dios, la Biblia está llena de ejemplos de lo que es encontrarse con Dios y qué puede pasar cuando yo me encuentro con Dios. Entonces vamos a ver algunos de esos ejemplos. Y debemos aprender dos lecciones de todos esos ejemplos. Hay dos lecciones. Primera lección: ¿en qué momento de su historia, de su vida, de su existir ocurre el encuentro con Dios? Usted busca a la gente que se ha encontrado con Dios y debe averiguar, porque le conviene a usted y le convino a él, debe averiguar en qué instante fulano se encontró con Dios. ¿Qué estaba pasando en su vida cuando él se encontró con Dios? ¿Era un momento normal y corriente o era un momento especial por el cual él se acercó a Dios? Entonces, esa es la primera lección. ¿En qué momento de su existir ocurre el encuentro con Dios? Segunda lección que debemos aprender: jamás fueron los mismos. Después de un encuentro con Dios, esos personajes bíblicos jamás fueron iguales. Jamás fueron iguales. Cambiaron radicalmente. Porque nadie, absolutamente nadie, se queda igual después de tener un verdadero encuentro con Dios. Y el que diga que se quedó igual, me está diciendo que es mentiroso. Me está diciendo que es ignorante. Me está diciendo que no sabe lo que está diciendo y que por lo tanto no lo ha tenido ese encuentro con Dios. Por ejemplo, un caso muy conocido, el de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham nació en un lugar politeísta pagano de la cultura sumeria, donde todo era un Dios, cualquier cosa era un Dios. Abraham no tenía nociones de que había un Dios eterno. Él se sospechaba, como todo ser inteligente, que había un ser superior, pero él no lo conocía. Pero él trató de agradar a ese ser a tal forma que Jehová salió al encuentro de Abraham. O sea, él se conectó con Dios. En el capítulo 12 de Génesis hace una referencia a un encuentro y una orden que Abraham había tenido anterior a lo que dice aquí, que la Biblia por alguna razón no especifica, pero que lo da por sentado. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham. Pero antes usted no encuentra eso, que fue lo que le dijo.
Pero dice que le había dicho. O sea, Abraham, antes del capítulo 12 de Génesis, tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro que él tuvo con Dios, Jehová le dijo algo. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham en ese primer encuentro? Porque dice la Biblia que a Abraham se le llama el padre de la fe y el amigo de Dios. Porque él buscó a Dios antes de conocerlo. Él adoró a Dios, él no adoró ídolos. Él dijo, tiene que haber un Dios espiritual, creador mío y creador del cielo y de la tierra. Y adoró, y sacrificó, y se humilló. Entonces Jehová le habló. Entonces aquí hace referencia. Y Jehová había dicho en el pasado a Abraham, ¿qué le había dicho? Vete de aquí, de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Ya Dios quiere hacer algo especial, porque siempre que Dios va a hacer algo especial con uno, lo saca de su entorno. Aleluya. Eso es así, hermano. Lo saca de ahí. Tú no cabes ahí. Te necesito allí. Y oye, lo que le pidió fue grande. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A algo que él no conocía. A la tierra que yo te mostraré. Futuro, que yo te mostraré. O sea, no es a tal tierra, que yo te la voy a mostrar después. Cuando llegue su tiempo, te la voy a mostrar. Entonces le hace una promesa en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces, ¿cree usted que después que Abraham conoció a Dios, tuvo ese primer encuentro fue igual? Porque lo primero es que amarra todos sus motetes, todos sus corotos, todas sus pertenencias, sus vacas, todo lo que a él le tocaba, y preparó viaje. ¿Y a dónde tú vas? A donde Dios me diga. Aleluya. Pero te está volviendo loco. Sí, estoy loco. Porque Dios se me apareció y me dijo, sal a donde yo te mostraré. Por eso se llama el amigo de Dios y el padre de la fe. Porque no vio nada para seguir. Ahora, él estaba seguro. Porque no era loco, varón. Abraham estaba seguro. No es como cualquier pasa cantando que dice, ven, que dice Dios que te vaya allí. No, así no. Abraham estaba muy seguro. La Biblia no lo explica todo, no da todos los detalles, pero yo me imagino cuántas pruebas puso Abraham. Porque él tenía que convencerse él primero, para luego convencer, ya usted sabe a quién, a la esposa. Eso es difícil convencer a veces a las esposas, ¿sabe? Cuando la esposa dice no o sí. Usted ha oído un cuentecito que dicen, si la mujer te dijo que te tirara de un 5º piso, ve averiguando cómo y por dónde que te va a tirar. Porque aunque tú brinques y patalees, te vas a tirar. Digo, doña Dominga no es así, ¿sabe? Oh, gloria a Dios. Entonces, Abraham tenía que estar muy seguro. Hermano, pero mire, para convencer a Sara, para convencer a su papá, para convencer a su familia, tenía que estar bien seguro. Yo me voy a un lugar que no sé dónde, porque Jehová se me apareció. ¿Y quién es Jehová? Porque ni siquiera era el Dios de Israel, porque Israel no existía. El eterno, el Elohim, el todopoderoso, el grande, el único, Jehová. Aleluya. Entonces, a partir de ahí, unos consideraron Abraham es un hombre de fe, otros consideraron Abraham es un loco, lo que sea. Pero Abraham no siguió siendo el mismo Abraham. Hubo un cambio total en la vida de Abraham cuando tuvo su primer encuentro con Dios. Segundo caso, tenemos el nieto de Abraham, Jacob.
En el capítulo 28 y versículo 13 al 15 de Génesis, dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en una escalera, en un sueño que tuvo Jacob, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, a toda la familia de la tierra, y serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Quién era Jacob? Jacob era un muchacho que había engañado a su hermano mayor por días, a Esaú. Y Esaú había jurado que como su hermano le engañó, lo iba a matar. Tan pronto papá muera, yo te mato. Y el papá estaba enfermo y viejo. Entonces cuando Jacob vio que el papá estaba medio raro, que ya se podía ir en cualquier momento, la mamá lo atizó y le dijo: hijo mío, yo no quiero que te despegue de mí nunca, pero para que escapes por tu vida, vete a tal sitio. Escapa por tu vida. O sea, ¿quién es que sale? Un hombre cobarde que sale huyendo. Un hombre sin fe. Un hombre lleno de ambiciones. Un hombre que por una primogenitura, que engañó a su hermano por la primogenitura, porque quería grandeza y todo lo que está diciéndole Dios, quería ganar con esa primogenitura, lo logró. Pero que era el hombre débil, el hombre cobarde, el hombre que no es capaz de enfrentar a su hermano y va corriendo. Ahora, en ese camino que él lleva, dice el versículo 12, que le dio sueño, el cansancio, y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. O sea, ¿qué tuvo Jacob? Un encuentro con Dios. A partir de este sueño, a partir de esta palabra que Dios le da en el versículo 15, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y te volveré a traer a esta tierra. ¿Usted cree que había miedo en Jacob a partir de ese momento? Había una seguridad espantosa. Había una garantía. Dios me dijo tres cosas. Me dijo Dios: estoy contigo. Me dijo Dios: te llevaré. Y me dijo Dios: te voy a traer otra vez. Oh, gloria a Dios. Cuando usted recibe una palabra así, jamás en la vida usted volverá a ser el cobarde que era. Jamás en la vida volverá a ser el pusilánime, ambivalente, miedoso, ruin, que tenía miedo a todo. Ay, no, y si esto se daña. Ay, si no pasa. Ay, si Dios, ay, si no consigo. Ay. Después que usted conoce a Dios, es otra cosa. Es otra cosa. Atrás la cobardía, la duda, la incredulidad se quedan atrás. Y usted se convierte en un hombre o en una mujer valiente, decidido, confiado, gozoso, tranquilo, estable. Porque mi papá es el león. Entonces se produjo un cambio en Jacob después de ese encuentro con Dios. Otro caso, Job. Job había guardado una fuerte conducta religiosa. Sacrificaba, hacía holocausto, intercedía por sus hijos, su familia, le daba, era solidario con los problemas de la sociedad, tenía dinero, pero compartía con los pobres, y por si acaso sus hijos pecaban,
Él hacía sacrificio. Porque a veces uno no puede controlar a sus hijos. Usted los educa, usted los cría, usted les enseña, pero ellos aprenden si quieren. Y a veces aprendiendo hacen lo contrario. Pero usted no puede hacer más, pues no lo puede matar para que obedezcan. Usted tiene que soportarlo. Entonces Job estaba consciente de esa situación. Y eso que Job no vivió en este tiempo. Ay, si vive en este tiempo el pobre Job. Porque aquella gente era manso, tranquilo, obediente, respetuoso. Ahora no. Ahora la gente no respeta. Los muchachos usted no les puede llamar la atención porque lo insultan. Le dicen viejo verde, quítate del medio. Quítate del medio que me eres tropiezo. Sin embargo, usted no puede controlarlo. Usted le enseña, usted le da buen ejemplo en la casa, usted le da la buena educación en la casa y lo suelta en las manos de Dios. Y ellos harán por eso dice Salomón, instruye al niño, lo educa, lo enséñale. Y cuando sea viejo, bueno, esperamos que se vaya, que se guíe por esa enseñanza que le dimos. Y la mayoría de las veces eso se logra. Algunos se desvían por un tiempo, se desacatan, se rebelan, pero vuelven y reflexionan y caen dentro de los rieles. Y yo he oído muchos testimonios de gente que se descaminó, le pesó y volvió. Entonces Job hacía sacrificio por si acaso mis hijos pecan. O sea, por adelantado. Él hacía sacrificio por adelantado. Por si acaso mis hijos fallan, que tú los perdones. Entonces ese era el tipo de vida de Job. Pero según lo que dice más adelante, Job era religioso, pero no había tenido un encuentro real con Dios. Él era un hombre bueno, moralista, como hay una cantidad enorme de gente que hacen bien y nadie puede decir que no. Que comparten su comida con el pobre, que viven una vida, una conducta sana, no beben, no fuman, no maltratan a su esposa, son afables, son honestos, nadie lo puede señalar, pero no conocen a Dios. Y lo importante no es ser bueno, sino conocer a Dios. Entonces Job era de esa gente buena, como muchísimos que me escuchan ahora, que dicen yo no tengo de qué arrepentirme, porque yo no hago nada malo. La primera maldad del hombre es no creer en Jesucristo. Si tú no crees en Jesucristo, aunque haga todo lo demás, tú estás perdido, dice la Biblia. Entonces Job tenía una conducta intachable, era un moralista, pero no conocía a Dios. Entonces vinieron una crisis, porque Dios tiene manera de enseñarnos. Dios tiene manera de ayudarnos que a veces nosotros no la entendemos y tampoco la queremos. Entonces viene una serie, un sistema de pruebas sobre Job. Ahí está la historia, no la vamos a hacer. Todas las cosas que le pasaron a Job, desde que perdió todos sus bienes, hasta que perdió su salud, perdió su mujer, perdió sus hijos, lo perdió todo. Y cuando ya está desbaratado, que vienen los amigos a consolarlo, empiezan a burlarse de él y a acusarlo. Algo raro hiciste tú. A lo mejor esa riqueza tuya era sucia, era con el narco, algo de eso, ¿verdad? Y él sufriendo doblemente porque él sabía que no había cometido ningún delito y lo están acusando. Pero al final de la cosa se pone a discutir con Dios porque él inocentemente él cree que él tiene razón. Porque él no ha cometido ningún pecado para que lo castiguen de esa manera. Sin embargo, cuando le cae la primera tanda de plaga, él entonces dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Era religioso, sí, disciplinadamente era religioso, pero él no conocía a Dios. Él percibía la potencia divina, como hemos venido diciendo. Él sabía que hay un ser, un Dios,
Y él trataba de agradar a ese Dios, pero no había tenido un encuentro personal, íntimo, de ahí a ahí. Sí, porque una cosa es que me digan, mi papá tuvo un encuentro con Dios, mi mamá tuvo un encuentro con Dios, mi abuela tuvo un encuentro con Dios. ¿Y tú? Eso tú no sabes cómo es la cosa. A ti te gusta porque tú ves que lo que le pasó a ellos es bueno, pero tú necesitas tu experiencia. Esto es personal. Esto es personal. Esto no es un traspaso, porque yo estoy pegado de alguien que está bien con Dios. No, es tú que tienes que estar pegado con Dios. Entonces, Job al final de la historia, él mismo se confiesa. Él admite que él no conocía a Dios. 42:5 de Job dice: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. En otras palabras, a mí me habían pasado informaciones, había oído hablar de ti, supe de alguien que se llamó Abraham, pero yo contigo no había tenido un encuentro. Yo no te conocía. ¡Oh, gloria a Dios! Y yo me quedo pensando, ¿cuánta gente habrá en la iglesia? En las iglesias, que han oído tanto hablar de Dios, pero que no lo conocen. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero están las iglesias llenas de personas que hablan de Dios, que se pasan por creyentes, pero que no han tenido un encuentro personal. ¿Y sabe por qué se lo digo? Esto es científicamente probado. Porque dijo Cristo, por su fruto lo conoceréis. Entonces, si Cristo dijo, por su fruto lo conoceréis, quiere decir que el que lo conoce a Dios da un tipo de fruto. Y el que no ha tenido un encuentro con Dios, otro tipo de fruto. Entonces yo no lo miro a él, sino miro el fruto. Y cuando miro el fruto digo, ¿lo conoce o no lo conoce? Entonces hay muchísima gente en las iglesias que andan con su Biblia, que van a retiro, que oran, que hacen de todo. Pero písele un callo para que usted vea. Le menciona a la mamá a Satanás. Acaban con todo, le dan 2 trompas a cualquiera también. Pero son cristianos. ¿Ha tenido un encuentro con Dios? Lo dudo. Todos estos hombres que hemos mencionado han cambiado radicalmente después de un encuentro con Dios. Y esto da miedo porque hoy mucha gente está durmiéndose en ese sueño profundo de que está bien y se puede llevar una sorpresa mala. ¿Usted recuerda el caso de Jonás? Jonás era profeta y Dios lo usó en varias ocasiones, profeta de Israel, y se rebeló. ¿Por qué se rebeló Jonás y no quería ir donde Dios quería que fuera? Porque personalmente él no había tenido un verdadero encuentro con Dios. Él había tenido ráfaga y sabía de Jehová, muchas cosas sabía, pero un encuentro así no lo había tenido. Entonces se rebeló y trató de irse a lo contrario de lo que Dios le dijo. Y Dios lo cogió y él cambió. Ustedes recuerdan los casos de Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo eran carpetosos. Y el Señor los llevó para que fueran al monte de la transfiguración con él. Eso está en Juan 17, 15 o 17. Lo llevó al monte de la transfiguración. Y se quedaron ensimismados, atolondrados. Y dice Pedro, de aquí yo no me voy. Aquí yo me quedo. Aleluya. Porque lo que él vio, lo que él oyó, lo que él sintió, él nunca lo había sentido. Y dijo, no, aquí me muero yo, de aquí no salgo. Eso lo produce un encuentro con Dios. Y el último caso que tenemos es el de Saulo. ¿Quién era Saulo de Tarso?
un celoso religioso, un hombre que correctamente encentrado en la palabra, en el Antiguo Testamento, en los estatutos, en los mandamientos, metido de cabeza, un profesor, un oficial de la iglesia, de la sinagoga, un teólogo, porque tampoco era bruto, un doctor en la ley, sincero, y como vio que habían herejías, contaminación espiritual, que podían dañar la fe, él juró: voy a acabar con esos locos. Pero él no conocía el Dios de esos locos. Él nunca había tenido un encuentro con el Dios de esos locos. O sea, él tenía razón, porque de acuerdo a lo que él conocía, eso estaba mal. Y entonces él dijo, él tomó autoridad, buscó su equipo, su escolta, y se preparó para destruir a esos locos. Y salió para allá. Había una iglesia fuerte en Damasco, capital de Siria. Y él dijo, voy a comenzar por ahí, para que esa noticia le llegue a los otros. Lo voy a desbaratar, lo voy a guindar, lo voy a ahorcar, lo voy a arrastrar por la calle, voy a desbaratarlos. Y el hombre con su equipo de matones. Y al mediodía, quizá por la mitad del camino, porque se coge buenos días de Jerusalén a Damasco a caballo, se coge buen tiempo corriendo, porque en avión se coge como una hora, un poquito menos. Él va tranquilo, orondo, orgulloso, soberbio, su tremendo caballo, su caco puesto, su coraza, su lanza. Ahí va don Pablo, Saulo de Tarso, lo mejor que ha dado Tarso. Y el hombre va orondo. Y de repente al mediodía, en vez de comida, baja un rayo, no se sabe de dónde, y lo fulmina. ¡Pah! Al suelo, un estrellón. Y el caballo loco salió corriendo. Y los que andaban con él se espantaron y salieron corriendo. Y el tipo en el suelo dando gritos. Y una voz del cielo hablando. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Y del cielo alguien ofendido hablaba. Y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue, varón? ¿Qué te he hecho? ¿Qué fue lo que te hice que tú me estás persiguiendo? Y el pobre inocente en el suelo dice, ¿y quién eres? Señor. Le dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? Entonces le contesta tranquilamente, con su pausa de siempre, con su garantía a su seguridad, le contesta a Jesús, le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el líder de esos locos que tú vas a acabar. Te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo, Saulo. Si quieres lo aceptas. Difícil tarea te ha propuesto. Dar patadas contra la lanza. Lo más que te puede llevar es perder los pies. Y a partir de ahí, ¿quién fue Saulo? Pablo. El hombre cambió. Ese odio se convirtió en amor. Esa rabia se convirtió en servicio. Y el hombre se fue y se metió en un retiro en los montes de Arabia. Y buscó un guía cristiano para que lo instruyera. Meses en esos montes estudiando, dándose cuenta de que lo que decía Isaías no era lo que él creía, sino que se había cumplido en Jesús. Y todos esos detalles él fue analizándolo hasta que el hombre se empapa bien y sale de la montaña. Pero no salió Saulo, salió Pablo. O sea que a partir de un encuentro personal
con Jesús nunca fue igual Saulo de Tarso. Esa historia la encuentra usted en Hechos capítulo 9 en adelante. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios? El llamado de Dios a Israel. Israel eran duros de corazón. Israel como pueblo, desobediente, idólatra, y se está rebelando contra Dios y haciendo lo que le da la gana. Entonces Dios le hace un llamado a Israel, versículo 6 del capítulo 4 de Amós. Dice, recordándole Dios, porque aunque Israel era castigado, no aprende. Se arrepentía por un tiempo. Así hay mucha gente que cuando ve la cosa muy seria se arrepiente, se convierte y se tranquiliza. Señor, ten misericordia, voy a orar y ayunar y voy a estar cerca de ti, y está 3 meses. Cuando llega Navidad, como que hace así. Dice, no, pero Dios no se va a ofender porque yo me dé unos cuantos traguitos. Porque aquí uno tiene amigos también. En la sociedad, yo no puedo aislarme y coge unas vacaciones. Hay gente así. Así era Israel. Entonces Dios lo llamaba y venía. Venía un ciclón o venía una plaga, venía un castigo, venía Israel humillado. Venía una invasión y lo aplastaba. Ya ellos sabían que era porque Dios lo había dejado. Se arrepienten, se convierten, se humillan y Dios vuelve y los rescata. Y vivían en eso, en ese vaivén. Entonces dice el versículo 6: os hice estar diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Sabe lo que es diente limpio? Dientes sin uso. Y ya te sabe lo que son los dientes sin uso y la muela. No están trabajando, no hay que masticar. Eso es hambre. Eso significa hambre. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Mandé hambre y no se arrepintieron. Segundo, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. O sea, una sequía grave. Con todo esto no se volvieron a mí, dice Jehová. Hermano, piense esto y aplíqueselo usted. ¿Cuántas cosas le han pasado a usted en su vida y usted no entiende que Dios lo está llamando? Amigo, ¿cuántas cosas le han ocurrido en su vida y usted descubre que Dios lo está llamando y viene y se acerca por un rato y cuando le da la gana vuelve y cógela por otro lado? Y vuelve Dios y lo llama y vuelve usted viene y vuelve y se va. Y no le hace caso a Dios. Así mismo estaba Israel. Ya van 2 casos. Versículo 9. Los herí con viento solano y con oruga. Plaga. La langosta devoró vuestro huerto y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares. Pero no se volvieron a mí, dice Jehová. Envié contra ustedes mortandad como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio, a vuestros caballos. Hice subir alrededor de vuestros campamentos. Pero no volvieron a mí. ¿Qué es lo que quieren? Entonces Dios le dice, Dios es claro. Dios es quien advierte. Porque en esos momentos difíciles se supone que el que está mal, el enfermo, es el que va al médico. Entonces uno es que tiene que reconocer y acercarse a Dios. No esperar que venga otro a decírselo. Uno mismo. Pero aquí es Dios quien advierte al pueblo de Israel sobre la necesidad y la obligatoriedad de ese encuentro. ¿Por qué Dios lo hace? Dice el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te haré de esta manera, prepárate para venir a mi encuentro. O sea, ahora soy yo el que voy a donde ti. Como tú no vienes a mí, yo voy a ir a donde ti. O sea, el encuentro va. No importa dónde te metas, Dios avisa.
Él es que advierte al pueblo de Israel sobre la necesidad de este encuentro. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios te dice, amigo, que quiere tener un encuentro contigo? ¿Por qué no te barre sin decirte nada? ¿Por qué Dios te dice, hermano, que te está esperando que te arrepientas y no te corta sin decirte nada? Simple. Esto se llama amor y misericordia. Eso es todo. Porque si yo me salvo, Dios es Dios. Y si yo no me salvo, Dios es Dios. Dios no me necesita a mí. Yo soy el que necesito a Dios. Entonces, ¿por qué Dios tiene que avisarme a mí? Ven al encuentro conmigo. Déjame quieto, que me lleve el otro. No, el amor se impone. La misericordia de Dios cubre. Y no importa lo lejos que esté, lo mucho que haya corrido, Dios te dice, aunque te vayas a donde te vayas, el encuentro va. Te vas a encontrar conmigo en la subida o en la bajada, en la salud o en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza. Te vas a encontrar conmigo, acompañado o solo, te vas a encontrar conmigo. Ahora, ¿qué debe hacer? Dice Dios, prepárate, prepárate, prepárate para el encuentro con Dios. Esto me dice a mí que el encuentro es ineludible. No vale donde nos metamos. Resulta que ese encuentro irá como quiera. Y si no venimos a Él, entonces será Él que vendrá a nosotros. Y cuando eso suceda, entonces no habrá misericordia. La misericordia está funcionando ahora. Dios está llamando a los amigos. Dios está llamando al borrachón. Dios está llamando al criminal. Dios está llamando al mentiroso, al hablador, al vicioso, al malapaga, al odioso, al orgulloso, al mentiroso. Dios lo está llamando. Le está dando la oportunidad de que venga. Ven al encuentro conmigo. Si no, te voy a salir a buscar. Y cuando yo te salga a buscar es para apresarte, no es para preguntarte, no es para tener misericordia, es para bajarte la pesada. ¿Dónde y cómo encontramos a Dios? ¿Cuándo lo encontró Abraham? Cuando estaba en una crisis espiritual. ¿Cuándo lo encontró Saulo? Cuando estaba en una crisis. ¿Cuándo lo encontró Job? Cuando estaba en una crisis. ¿Dónde lo encontró Jacob? Cuando estaba en una crisis. Y todo el que se ha tenido ese encuentro con Dios ha tenido un momento especial en su vida. Hay veces que usted no lo ve y usted ve a esa muchacha o ese muchacho joven apuesto y usted no se imagina que adentro tiene un volcán y el diablo le está diciendo, tírate del puente, pégate un tiro, bébete 3 pasitos. ¿Qué hace con tu vida? Y la persona está amargada. ¿Qué necesita esa persona en ese momento? Simplemente un encuentro con Dios. ¿Qué va a pasar en ese encuentro? Dios te va a cambiar. Dios te va a abrir los ojos y vas a ver la bendición de Dios que está cerquita de ti y que tú no has sabido aprovecharla. Dios te va a enseñar que las cosas no son como tú le estás mirando. Que el diablo no puede hacer lo que él dijo que iba a hacer contigo si tú te refugias en las manos de Jesucristo. El diablo te dice te voy a comer, pero recuerda que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Él te va a comer si Cristo no está contigo. Es urgente, es necesario un encuentro personal con Dios. Ahora, ¿qué pasa con la gente que está en la iglesia que se comporta como el que está afuera? Que no ha tenido un real encuentro con Dios. ¿Lo venden caro? No, eso es gratis. ¿Dónde lo hace? Hasta en su casa usted tiene un encuentro con Dios. Doble su rodilla, confiese su pecado, ríndase ante el Señor, declárese incompetente, solicite la ayuda del Señor, su transformación y agarre su carácter y métalo en el zafacón. Yo no tengo carácter, yo tengo a Cristo en mi corazón. Ah, que yo soy así, ¿cómo es que tú eres? El diablo también es así. Y el Señor lo dominó. Así que hay una necesidad, pero también hay grandes resultados. Si es verdad que hay un encuentro con Dios. Un aplauso al Señor.
Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús.